Escuchemos todas las voces, todas, entonces a partir de los dichos, bueno, primero del senador Jorge Larrañaga y luego de estas declaraciones del senador Pedro Bordaberry. El ministro del Interior debería ser censurado. Tenemos una sociedad con miedo, un gobierno que tiene miedo de actuar, que no actúa, y esto no es medrar con el drama de nadie, esto es pretender actuar para que no existan próximas víctimas. Debe ser censurado. Si no lo es porque tiene las manos de yeso del Frente Amplio que lo siguen apoyando. Lo que dijo Larrañaga es que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y yo estoy de acuerdo en ir hasta las últimas consecuencias. Obviamente que los dos decimos siempre que las explicaciones no sean satisfactorias. ¿Y qué son las últimas consecuencias? Y bueno, pedir la censura y disparar los mecanismos constitucionales como se hace siempre, ¿no? Es una cosa que no es nuevo y se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, primero se interpela, se escucha y después se toma una decisión. Y bueno, si la decisión, si las explicaciones no son suficientes, ¿qué hacemos? Tomamos una decisión y pedimos la censura. Rechazo, digamos, a la postura que hizo pública Bordaberry, el senador Bordaberry, en el entendido que además de ser inoportuna, descentró totalmente el tema que es el que importa y que es el drama existencial, familiar, que es lo que pasó hace unos días. No existe la más mínima chance de que prospere un camino que pueda derivar en una elección anticipada. Pero además es irresponsable lanzarlo como alternativa, porque en realidad todos sabemos que el Frente Amplio tiene mayoría y la hipótesis de avanzar hacia la censura implica que algún senador del Frente Amplio vote la censura de Bonomi. ¿A alguien de la ciudadanía le parece que eso va a ocurrir? Bueno, muy bien, ahí veíamos las repercusiones en cuanto a esta iniciativa. Ya nos acompaña Marcos Otegui, bienvenido al programa. Y usted calificó de irresponsabilidad y oportunismo político, ¿verdad?, el hacer creer que la salida de un ministro puede arreglar esta situación de inseguridad. ¿Qué opina con respecto a esta iniciativa llevada adelante por Larrañaga y Bordaberry especialmente, de llevar hasta, si se quiere, las últimas consecuencias este llamado a interpretación de Bonomi? Bueno, a veces, esto lo dije en el contexto del debate que se dio en la Cámara de Senadores con respecto a este tema, alertando sobre un tono que venía adquiriendo la discusión que en principio nos preocupaba. A veces la vida, como decía el general Sereni, a veces los porfiados hechos nos dan la razón, no siempre, ¿no? Al otro día ya no estábamos discutiendo sobre Bonomi y la seguridad, sino sobre elecciones anticipadas. Me parece un disparate. Me parece que corrobora que se termina utilizando un hecho grave, dramático para las personas involucradas, con fines políticos partidarios, ¿no? A mí me resulta muy extraño cómo en un momento estamos debatiendo sobre la seguridad, que es una discusión pertinente, porque es una preocupación de la mayoría de los uruguayos, por lo tanto, los actores políticos nos tenemos que hacer cargo. Y a mí no me preocupa debatir sobre el tema de seguridad, pero al día siguiente estamos discutiendo sobre elecciones anticipadas. Me parece que ese no es el tono que contribuye a dar un debate político con la intención de encontrar caminos de solución a estos problemas, que no son mágicos, no son mágicos. Y en esto hay un tema de honestidad con la población. Si alguien piensa que porque saquemos un ministro la seguridad va a mejorar radicalmente, no es así. No hay soluciones mágicas, acá hay problemas que son de fondo, que no son solo de la sociedad uruguaya, son de las sociedades mundiales, ¿no? Hay un aumento exponencial de la violencia y la intolerancia en las sociedades. Estamos viendo fenómenos que no eran comunes en las sociedades democráticas, ni siquiera del mundo desarrollado, que habían logrado construir lo que se denominaba una especie de estado de bienestar que generaba un conjunto de relaciones sociales que promovían estabilidad, calidad y buena convivencia. Hoy estamos viendo cómo eso ha retrocedido exponencialmente en muy corto tiempo. La sociedad uruguaya no es ajena a eso. Sin embargo, uno ve los rankings de los organismos internacionales y Uruguay está considerado como uno de los países más seguros del mundo, el más seguro de América Latina, el segundo después de Chile. Sin embargo, tenemos, y nosotros somos conscientes, problemas de seguridad. No se solucionan con este debate que hoy se instaló en el sistema político, ¿no? Se soluciona con propuestas y con ideas.
no se soluciona con la salida de un ministro, se soluciona por el camino del diálogo. Creo que en ese sentido el presidente de la República generó Pero, una senador, ¿no iniciativa. se viene dialogando ya bastante con respecto al tema de la seguridad sin medidas que realmente la sociedad vea como radicales frente a la inseguridad? Yo creo que se ha dialogado poco, ¿no? Porque se ha dialogado desde esta perspectiva donde en realidad el posicionamiento político está en función del rédito que yo saco parándome en un discurso o en otro. Eso no es diálogo, eso es diálogo de sordos. Lo que está viendo en esto es un diálogo de sordos, porque creo que se ha anticipado un clima de campaña electoral que no es bueno para discutir este tipo de cosas que involucran al conjunto de la sociedad. Bueno, pero hablando de ese clima, se llevan adelante distintas estrategias. Usted dijo recién, se utiliza con fines políticos electorales, un hecho sumamente desgraciado. Yo agrego a eso, ¿no? Un discurso que hizo hace algunos días nada más el senador Lacalle Pou, haciendo referencia a que vamos a ayudar al gobierno para que termine bien, un gobierno que ya está en salida, con un mensaje que no fue bien tomado por parte del oficialismo. ¿Cómo valora esa estrategia que algunos referentes de la oposición se están llevando a cabo, sumado a esto que decía de Bordaberry y este pedido de llamar a elecciones anticipadas, elecciones parlamentarias? Sí, con preocupación porque creo que no contribuyen a la consolidación institucional de un país. Lo que dijo Lacalle Pou es bastante menos grave de lo que se dijo en el Senado, ¿no? Porque en el Senado se dijo que hay que ayudar a que se vayan y el gobierno del Frente Amplio está en retirada. Es más, dijeron, el gobierno del Frente Amplio se rindió haciendo un juego de palabras entre rendición de cuentas y rendición política. Eso fue lo que se debatió en el Senado, ¿no? No es un tono que uno entienda conveniente. En la etapa que estamos, faltan 3 años para las elecciones, capaz que algunos está desprevenido y piensa que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Las elecciones en el Uruguay son en el 2019, acá hay un gobierno electo con el respaldo popular, se respaldó un programa que es el que el gobierno está tratando de llevar adelante. Y en 3 años, como en toda democracia, los ciudadanos evaluarán y le pondrán una nota al gobierno que eso determinará la renovación de la confianza o no de la sociedad uruguaya. Pero lo que tenemos hoy, un clima, es como si las elecciones fueran a fin de año. Este clima que uno vive es como si las elecciones fueran en noviembre de este año. ¿No es una falta de respeto a la ciudadanía, incluso desde nuestro lugar como medios de comunicación y ustedes como representantes del pueblo, llevarlo a esto a un plano de elecciones anticipadas o de asuntos partidarios cuando se trata de la seguridad y la vida de la gente, que la gente es la que está con miedo cada día de perder la vida en la calle por nada? Sí, yo creo que es una falta de respeto. Pero incluso llevarlo hasta el nivel de discusión, ¿verdad? Lo que pasa es que si nosotros no despejamos y caracterizamos la etapa, el momento que estamos viviendo, si nosotros seguimos pensando que estamos en elecciones, es muy difícil discutir cualquier tema en el Uruguay. Pero uno ve la agenda de los partidos y la centralidad del debate está en esta especie de apresuramiento por la campaña electoral y en las luchas por los liderazgos internos y si uno va a ser candidato, si no va a ser candidato, si hay 2 corrientes, si hay una corriente sola. Yo creo que tenemos que tratar de centrarnos los partidos políticos en decir, la política es parte, las elecciones son parte de la política en definitiva se renueva en base a los votos y a la confianza ciudadana, pero tenemos temas de agenda que son importantes y temas de los cuales nos deberíamos ocupar, como tratando de dar un debate racional. Yo, si acá hay actores políticos que dicen que el ministro se tiene que ir y tienen fundamento, yo eso lo respeto, es una posición, ¿no? Si acá el planteo son elecciones anticipadas, me parece un exabrupto, me parece que radicalizamos de tal manera el debate que hacen hasta nula la posibilidad que yo me ponga en el lugar de la oposición y trate de llevarle algún planteo, ¿no? En ese clima es muy difícil encontrar puntos, que a veces no es sencillo, pero puntos de acuerdo que puede haberlos, porque el presidente convocó un diálogo por seguridad y se encontraron 3 o 4 ejes que son importantes, se encontraron acuerdos políticos, por lo tanto es posible generar un ámbito de trabajo, no para la declaración rimbombante a través de los medios, pero sí para reflexionar, porque este tema de la seguridad tiene distintas dimensiones. Claro. Hay un tema que es la represión del delito, hay un tema que es el funcionamiento del sistema, tanto policial como judicial, y después hay causas más de fondo que tienen que ver con la educación, con los valores, con la situación socioeconómica, con la segregación territorial de ciertas poblaciones a lo largo del tiempo en la sociedad uruguaya. Son problemas complejos que existen, que exigen respuestas complejas.
Claro, ahora Otegi, sin embargo, también desde la oposición se señala que aquellos acuerdos multipartidarios de los encuentros de seguridad, la bancada del Frente Amplio en muchos casos no los ha acompañado. No, no es cierto. En todos los casos el Frente Amplio lo está votando sí con debate, lo está votando con que algunos sectores marcan que tienen matices, pero se están votando y la bancada de diputados está votando en tiempos realmente récord para los tiempos parlamentarios, ¿no? Porque una cosa es un acuerdo multipartidario entre los partidos políticos. Eso después tiene que tener un formato y una formulación legislativa. Por lo tanto, hay un tiempo parlamentario que necesariamente se tiene que utilizar para encontrar la mejor formulación legislativa de lo que es un acuerdo político. Un acuerdo político es una cosa, una formulación legislativa y la estructura de las leyes corre por otro tipo de dinámicas que lleva un tiempo discutirla y es lo que está haciendo la Cámara de Representantes. En el Senado votamos todos los proyectos, todos los acuerdos que hizo el presidente de la República con los partidos políticos, lo votó en pleno la bancada de senadores. En algunos casos algunos senadores marcaron diferencias, pero igual los votaron y en la Cámara de Diputados va a pasar exactamente lo mismo. Y a propósito de esas reuniones y del trabajo para la construcción en conjunto de propuestas entre todos los partidos, también se refirió el presidente del Frente Amplio ayer en conferencia de prensa, Javier Miranda. Vamos a escuchar en parte qué es lo que se dijo en dicha conferencia. Reafirmamos nuestro irrenunciable apego al sistema democrático y a las instituciones que lo representan. Atento a ello, realizamos un llamado a la reflexión serena y razonada, de forma de aportar con sentido constructivo al sistema democrático. Finalmente, exhortamos a todas las colectividades políticas y a sus máximos representantes a realizar aportes que contribuyan a la conformación de un clima de serenidad que posibilite las respuestas que toda la ciudadanía espera. Ello en el marco de la institucionalidad democrática y republicana, sin apelar a atajos que generan inestabilidad. Muchas gracias. Allí estaba entonces la declaración contundente que hacía el presidente del Frente Amplio refiriéndose a la propuesta, igual la idea del senador Bordaberry, del senador Larrañaga, de llamar a elecciones parlamentarias anticipadas. Ahora, usted hacía referencia a el contexto internacional en cuanto a el incremento de la violencia, la pérdida de valores. Vamos a traerlo al terreno nacional, ¿no? Y como integrante de la bancada del oficialismo, le pido si puede hacer en todo caso un mea culpa de estos 12 años prácticamente de gobierno del Frente Amplio, qué es lo que se hizo o no se hizo o se hizo mal para que se haya generado esta situación en el contexto nacional. Repito, porque hay gente que dice, por ejemplo, que se ha perdido el valor por el trabajo, que para muchos es más fácil recibir un subsidio que ir a trabajar, entonces eso genera que aquel concepto de el valor del trabajo hoy no esté arraigado en la sociedad y eso tal vez también fomente la delincuencia o buscar algún atajo para hacerse con dineros más allá del sacrificio de 8 o más horas de trabajo. ¿Qué mea culpa puede hacer como integrante de la fuerza de gobierno para justificar un poco esto que está pasando? Bueno, como hablábamos anteriormente, estos son problemas realmente complejos que tienen multidimensiones, ¿no? Hay una dimensión que es la ciudadana y es la que nos tenemos que hacer cargo todos, ¿no? Porque si yo voy a una feria y compro una bicicleta por 500 pesos, hay también, ¿no?, una coparticipación muchas veces de la ciudadanía, porque atrás de eso hay una estructura delictiva, ¿no? Entonces, hay un componente que es la autocrítica ciudadana, ¿no? Como cuando hablamos de los valores, hablamos de los valores de todos. Ha habido una pérdida claramente de la cultura del trabajo, es un tema que hay que encararlo, hay que ver a qué responde. Muchas veces cuando hablamos de estas zonas de contexto crítico, donde supuestamente es un caldo de cultivo para la delincuencia, nos olvidamos que hace 30 o 40 años esas eran zonas que estaban llenas de fábricas, ¿no? Y la cultura del trabajo se construía dentro de las fábricas, porque la cultura del trabajo no se construía espontáneamente, se construía en base a un conjunto de relaciones que tenían como estructurante las formas de trabajo
que la sociedad tenía. Y la forma de trabajo que la sociedad tenía en esos barrios era la fábrica, ¿no? Era barrios donde vivía gente de clase trabajadora, y eso era así se construía la cultura del trabajo. En los últimos 30 años no quedó una fábrica en esos lugares, ¿no? Hoy recorremos zonas como Nuevo París, como La Teja, como El Cerro, donde había fábricas, no queda nada, quedan viejas estructuras abandonadas, ¿no? Eso respondió a políticas que este país ensayó y que contribuyeron en buena medida a generar una situación que excluyó a un conjunto de ciudadanos, y ya la pobreza no tuvo una dimensión solamente socioeconómica, sino que pasó a tener una dimensión territorial. Cuando la pobreza pasa a tener una dimensión territorial, que es gente pobre viviendo entre otra gente pobre consolidada en ciertas zonas de las ciudades, la pobreza se hace mucho más estructural. Y ya no es solamente una situación socioeconómica, se empiezan a subvertir y a cambiar un conjunto de valores que empiezan a generar ajenidad al resto de la comunidad. Muchas de estas personas no se sienten parte del común, no se sienten parte de la comunidad. ¿Cómo se revierten este tipo de situaciones? No se revierten en 10 años, cosas que llevaron 50 años construirse, no se revierten en 10 años. Se resuelven desde nuestro punto de vista con más presencia de Estado. Con más presencia de Estado. Ahí lo que está faltando es presencia del Estado en un conjunto de dimensiones diferentes, ¿no? Los países que han tenido estos problemas hace mucho tiempo y muy consolidados han ensayado distintas estrategias, entre dos extremos. La militarización de la zona, lo que ha hecho Brasil con las favelas. Uno ha visto películas, Tropa de Élite, un montón de películas que muestran la estrategia fue militarizamos la zona, porque el territorio alguien lo ocupa. ¿Quién lo ocupa? Los delincuentes. Si no hay Estado, lo ocupan los delincuentes y las organizaciones delictivas, el narcotráfico. En Medellín, en Colombia, pasó cosas similares. Brasil ensayó la militarización, no resolvió el problema de la militarización. Otras estrategias, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín, fue la ocupación del territorio a través de ¿qué? De la presencia del Estado, con intervenciones urbanas muy potentes que promovieran buena convivencia. Espacios públicos, transporte, iluminación, calles, servicios, escuelas, bibliotecas. Es lo que, por ejemplo, el gobierno ensayó en el periodo pasado cuando diseñó el Plan 7 Zonas. Dijo, acá hay un problema, el problema de fondo no es solo la seguridad, es la convivencia. ¿Cómo resolvemos los temas de convivencia? Generando intervenciones urbanas del Estado que promuevan buena convivencia. Se desarrolló el Plan 7 Zonas. Yo creo que hay que evaluar ese plan. A veces nosotros desplegamos política y no evaluamos. Esto es una autocrítica. Hay que evaluar y hay que hacer una rendición pública de cuánto contribuyó esta intervención territorial para generar buena convivencia, si ahí disminuyó el delito. Hay que evaluar eso. Pero cuando se diseñó el Plan 7 Zonas en el gobierno pasado, ya éramos conscientes que el plan debía ser por lo menos 50 zonas. Si nosotros no desarrollamos la capacidad de la sociedad, si decimos, esta experiencia del Plan 7 Zonas fue exitosa, este plan debería ser de 50 zonas en el área metropolitana de Montevideo y Canelones fundamentalmente, para realmente empezar a recomponer ¿qué? Eso, la buena convivencia, otros valores, otras formas de integrarnos y de construir ciudadanía. Eso en paralelo con la represión eficiente del delito. ¿Y qué se precisa para que se aplique, Otegi? Mucha plata. Mucha plata. ¿O voluntad política? No, la voluntad política lo que permite es generar los consensos para ver yo dónde destino el dinero, porque el dinero siempre es escaso. Y el dinero tironea la universidad, tironea la educación, tironea los jubilados, tironea los trabajadores. Todo el mundo tironea el dinero. ¿Falta presupuesto para la seguridad? Yo creo que para la seguridad, para la represión del delito no falta presupuesto. Probablemente falte sí más presupuesto o más tiempo para implementar este tipo de intervenciones territoriales que generen mayor ocupación del territorio del Estado. Si no, el territorio lo ocupan otros. ¿Y quién lo ocupan? Los narcotraficantes, los delincuentes, las organizaciones delictivas. Yo creo que hay que combinar la represión del delito, la eficiente represión del delito. Ahí se ha avanzado, tenemos una policía más profesionalizada, tenemos una policía mejor equipada, tenemos mejores instrumentos, tenemos videovigilancia. Ha habido avances. No son suficientes, claramente que no son suficientes. Hay que hacer más, hay que hacer más, hay que ser más eficiente en la tarea policial, sí, pero también hay que complementarlo con otro tipo de políticas que van a recuperar lo que la buena convivencia que teníamos entre los uruguayos, cuando el barrio y la escuela era el lugar de integración de todos. Ahora, también se llevaron adelante, bueno, cacerolazos. Usted también respondió a ello diciendo que no por esos cacerolazos se debía, digamos, remover la figura del ministro Bonomi. ¿Por qué no?
No, yo creo que la figura de cualquier ministro es removible, ¿no? Los únicos que no somos removibles somos nosotros, que fuimos electos por el voto ciudadano. Los únicos que nos pueden sacar son los propios ciudadanos dentro de 3 años cuando haya elecciones. Los ministros y los cargos de responsabilidad o de confianza política, el presidente de la República los puede sacar cuando quiera. ¿En función de qué? De la evaluación de su desempeño. ¿Pero por qué ustedes consideran como fuerza política importante seguir insistiendo en apoyar la figura de Bonomi? Porque instalar de que cambiando el ministro esto se resuelve desde nuestro punto de vista es un error Sabiendo conceptual. que por supuesto no es la única forma, ni es lo que va a cambiar la situación únicamente. Porque estaríamos avalando algo que no es cierto, ¿no? Estaríamos avalando el discurso que dice nosotros sacamos el ministro y resolvemos los temas de seguridad. No resolvemos los temas de seguridad sacando el ministro. No es lo que deberíamos debatir. Yo creo que deberíamos debatir este otro tema, más de fondo, de cómo se encaran integralmente los temas de la seguridad relacionados con la construcción de buena convivencia, donde la represión del delito es un componente, donde el Poder Judicial es un componente, donde la actitud ciudadana es un componente y donde el Estado, y qué hace el Estado en esos territorios, desde nuestro punto de vista, es el principal componente. Si nosotros logramos consensos importantes, ¿qué permitiría eso? Y el destino de los dineros públicos, ¿no? ¿Con qué? Con respaldo político. Esto en un momento se discutió cuando la renta petrolera, que lamentablemente no descubrimos petróleo, pero quizás en algún momento el Uruguay lo descubra y tenga ese recurso. Y se decía, ¿qué se hace con la renta petrolera? Entonces, ¿hay que ponerla en un banco suizo o en bonos del Tesoro norteamericano? Que era una idea muy... Capaz que sí. Ahora, capaz que no habría que priorizar este tipo de políticas y generar un consenso nacional. Decir, hagamos realmente una intervención muy potente del Estado para volver a incorporar a la ciudad estos territorios que hoy están como con un muro invisible. Hay como un muro invisible en ciertas zonas de la ciudad de Montevideo. Pero los delitos ocurren en todas las zonas. Sí, pero bueno, el tema es donde fundamentalmente, yo hace como 20 años se hicieron una serie de investigaciones. En Casaballe y en algunas zonas del Marconi hace 20, 25 años. ¿Saben a lo que jugaban los niños? Jugaban al concar. Jugaban al concar. Generaciones tras generaciones de hermanos, primos, padres, presos. Y no jugaban al fútbol, no jugaban a la pelota, jugaban a la patada, ¿no? Para ver cómo se internalizan ciertos niveles de violencia, a veces en ciertas comunidades, y ver cómo se revierten. Sin duda que se revierten reprimiendo cuando hay un delincuente y hay una acción delictiva, pero también se resuelve si empezamos a implementar otro tipo de política y eso es consistente en el tiempo. Sí, pero ¿por qué no empezamos a aplicarlas? ¿No? Bueno, porque siempre estamos con las ideas, pero no estamos con la implementación real. El plan 7 zonas es una estrategia para ir a esta respuesta más integral. Yo creo que hay que evaluarlo, hay que ver cuáles fueron los resultados y probablemente haya que multiplicar este tipo de intervenciones. Y por otro lado hay que hacer más eficiente el funcionamiento policial, el funcionamiento de la justicia. Ahora hay un nuevo código del proceso penal que desde nuestro punto de vista contribuye a la eficiencia de los fiscales, de los jueces. Hay un conjunto de cosas para hacer. Esto trajo también sobre la mesa otro tipo de debate. La participación de algunos actores de la política, algunos parlamentarios en estas manifestaciones populares, estos cacerolazos, o la incentivación a desarrollarlos, que fue objeto de crítica por parte también de algunos integrantes del oficialismo, y el valor de la vida. Todo este tipo de situaciones que se han vivido son desagradables y nos conmueven, pase donde pase. En Carrasco o en el Marconi o cuando entran y disparan a quemarropa a un guardia de seguridad que está trabajando en un supermercado. Pero como que generó otra conmoción pública porque se trataba de un lugar, de una persona específica. Esto también trajo a colación un debate interesante, ¿no? Entre el valor de la vida y los dichos del ministro y los dichos del subsecretario de cuánto vale la vida para unos y para otros. La vida vale igual en cualquier lugar. Claro, pero se genera una conmoción diferente de acuerdo a donde ocurran algunos episodios. Puede ser que tenga mayor repercusión, probablemente sí tenga una mayor repercusión, una movilización en la Rambla de Montevideo que en una calle perdida de Casaballe, hasta por un tema de qué impacto genera en el resto de la ciudadanía, el nivel de visibilidad, eso puede serlo. Ahora, es legítimo, totalmente legítimo, yo no cuestiono la legitimidad de la indignación de un conjunto de ciudadanos porque viven en situaciones de inseguridad en donde viven. Me parece que está bien, me parece que está bien. Lo que sí uno va a señalar es que por esa movilización no tiene por qué caer un ministro.
Lo que uno tiene que escuchar es el reclamo y ver qué soluciones se le pueden dar a este problema. La vida vale lo mismo en cualquier lugar. Cualquier ciudadano de este país, no importa dónde viva, tiene el legítimo derecho a ¿Pero considera que lo tomamos protestar. así como sociedad? No, probablemente no. Por eso digo, porque no. no hubo manifestaciones de tales características ante otros episodios similares, tan desagradables como este, pero similares. Sí, probablemente no, y a veces hay declaraciones que no son felices. Yo no puedo recomendarle a la ciudadanía qué hacer en un caso como el que pasó el otro día. Uno se pone en el lugar de esta persona que fue asesinada y probablemente hubiera hecho lo mismo. Si fuera mi hijo, haría exactamente lo mismo. Y en ese ¿no? sentido, ¿qué piensa de las declaraciones de Bonomi? Por eso, yo digo, uno puede conceptualmente, teóricamente, decir cuál es la mejor manera de actuar frente a un delincuente armado. El tema es que uno es un ser humano y tiene sentimientos y tiene reacciones. Inevitablemente, probablemente, irresponsablemente, uno actuaría de la misma manera. Yo actuaría probablemente de la misma manera. ¿Y cómo le recibió las declaraciones de Bonomi días atrás cuando dijo que no habría que resistirse frente a esos casos? Me parece que una autoridad pública vinculada a la seguridad tiene que tener ese tipo también de reflexión, de decir cuál es la mejor manera, ¿no? Está bien, cuál es la más segura para un ciudadano, ¿no? Sí, pero a veces uno se es un pone... mensaje a la delincuencia, ¿no? A veces uno se pone en el lugar del otro y Déjense la defensa robar. del otro. Yo también sería bastante... Por eso me parece que es un tema muy polémico y confieso que es un tema polémico. Porque yo tampoco desalentaría un comportamiento ciudadano que tiene mucho que ver con los valores estructurantes de un individuo, que es la defensa y la solidaridad con el otro. No desalentaría yo eso, porque si no, uno termina siendo ajeno y mirando para el otro lado, ¿no? Como pasa en algunos países del mundo. Dice que en Estados Unidos una persona cae herida y la gente sigue caminando como que no pasó nada. No sé si es así, ¿no? Yo no quiero esa sociedad en el Uruguay, que se sienta ajena al problema que tenga otra persona. Y los actos de heroísmo son actos de heroísmo. Yo los respeto muchísimo, muchísimo. Muy bien, muchas gracias, senador Otegi, por su presencia aquí en Buen Día Uruguay.